La historia comienza con nuestro prota, Javier, el cual se encontraba en medio de una persecución para atrapar a uno de sus compañeros que había desertado de su campamento. Lamentablemente, cuando consiguió encontrarlo, 3 bestias de clase A terminaban de devorarlo. Por suerte, dichas bestias no fueron rivales para este último, quien en un par de segundos, haciendo uso de habilidades bastante avanzadas, se encargó de ellos sin muchos problemas. Momentos después, el chico regresó a su base, una especie de campamento de refugiados, donde su amigo Carlos, un jugador del modo difícil, le dio la bienvenida, preguntándole si había conseguido capturar al chico que había escapado. Sin embargo, el prota le dio el reporte de la situación, sobre cómo este último había sido devorado por 3 bestias de clase A. Carlos, al escuchar esto, entendió todo, ya que los jugadores del modo difícil, como el tipo de antes, podían encargarse únicamente de una bestia de este tipo, pero contra 3 no tenían oportunidad. Javier le informó que no se preocupara, ya había acabado con la amenaza. Carlos, que no lo podía creer, le preguntó si acaso en serio era un jugador del modo fácil, ya que no entendía cómo podía ser eso posible. La mayoría de jugadores de este tipo habían perdido la vida, incluso para los jugadores del nivel normal, sobrevivir era bastante difícil. Sin embargo, el modo de clasificación nos lo explicarán mejor un poco más adelante. Por otra parte, mientras ambos conversaban, durante el almuerzo escucharon un alboroto en las afueras del campamento, el cual estaba siendo provocado por un nuevo jugador del modo difícil, quien recientemente había salido de una especie de laberinto tutorial, y el cual no podía entender lo que ocurría, ya que no creía que la Tierra se encontrara en un estado post-apocalíptico. Algunos compañeros intentaron explicarle lo que ocurría. La Tierra había sido destruida por miles de monstruos, mientras ellos se encontraban en el laberinto, pero al parecer no parecía entenderlo. El prota quiso hacerlo entrar en razón, diciéndole que la humanidad estaba al borde de la extinción, ya que según él, la mayoría de jugadores que salían del laberinto entraban en pánico al descubrir el estado de la Tierra. Pero como el chico continuaba sin entender, Javier lo retó a un duelo, explicándole que lo haría entender por las malas. Obviamente, el jugador, al notar que Javier era del modo fácil, no lo pensó 2 veces y aceptó, ya que según él, alguien del modo fácil no tendría oportunidad contra él. Sin embargo, apenas se abalanzó sobre Javier, notó la diferencia de poder que existía entre ambos, ya que ni siquiera consiguió provocarle un rasguño. Por otra parte, el prota acertó un fuerte golpe, pero debido a la diferencia de rangos no provocó demasiado daño, o bueno, eso hasta que usó una de sus habilidades para multiplicar varias veces el daño de ataque, gracias a lo cual derrotó al tipo de un solo golpe, quien entendió que todo lo que Javier le decía era cierto y que lo mejor hubiera sido colgar los tenis en el laberinto. Y nos explican que hace algunos meses varios monstruos aparecieron para destruir la Tierra. Sin embargo, antes de que los humanos fueran devorados, ante ellos apareció una ventana con varias opciones: el modo fácil, el normal, el difícil y por último el solitario, elección de la cual dependían las pruebas a las que tendrían que enfrentarse en una especie de laberinto tutorial. Pero una vez lo completaban, encontraban una Tierra totalmente destruida por los monstruos. Pero bueno, una vez Javier consiguió que el chico nuevo entrara en razón, Carlos lo felicitó por lo que había hecho y claro, le preguntó cómo carajos había aprendido habilidades tan chetadas en el modo fácil del laberinto, pero este último únicamente le contestó que con trabajo duro. Momentos después, esta chica de aquí regresó de una expedición, Lee, la única jugadora que había sido capaz de completar el modo solitario, y al parecer la más poderosa guerrera de todos los sobrevivientes que restaban en la Tierra, quien apenas volvió de su misión, citó al prota a su base para conversar con él sobre ciertos temas, comentándole que había escuchado sobre cómo le había dado una paliza a un jugador del modo difícil, algo que para alguien del modo fácil era una misión imposible. Además, aprovechó la oportunidad para mostrarle sus estadísticas físicas, a cambio de que Javier le mostrara las suyas. Este último, sin nada que esconder, se las mostró, dándonos a conocer la enorme diferencia de estadísticas que existía entre ambos niveles. Y nos explican un poco más los niveles de poder en ese mundo. Resulta que después de que un jugador salía del laberinto, su crecimiento era completamente detenido. Así que dependiendo del nivel que hubiera escogido en el tutorial, se creaba una enorme brecha de poder entre cada rango. Aún así, Javier era una excepción, ya que incluso era capaz de luchar contra alguien de nivel solitario como Lee. Claro que todo esto se debía a que había obtenido habilidades chetadísimas después de lootear como era debido, en comparación al resto de jugadores, que simplemente se habían enfocado en completar el laberinto rápidamente. En otras palabras, de haber hecho ese trabajo en cualquier otro nivel, Javier contaría con mucha más fuerza, y según las palabras de la chica, incluso hubieran tenido una oportunidad contra las bestias que ahora los mantenían contra las cuerdas.
Pero bueno, dejando toda la charla de lado, el prota le pidió a la chica que fuera al grano, y esta última le reveló que según su última expedición, la tercera ola estaba por empezar, algo que impactó a Javier, quien recordó que cada vez que una ola de monstruos tenía lugar, gran parte de la población colgaba los tenis. De hecho, su campamento era el único sobreviviente luego de la última ola. Lee le explicó que en esta última se encontraban varias docenas de bestias clase A, 2 clase S y un apóstol, así que le pidió que él se encargara de los rango S, ya que era el único con la capacidad de enfrentarlos, mientras ella se haría cargo del tipo apóstol, la bestia más poderosa registrada. Javier sin más opción aceptó, pero antes de eso se encargaría de informarles al resto que sus días estaban contados. Por cierto, Lee creía que quizá con Javier tenían una oportunidad, pero las posibilidades eran mínimas. Por otra parte, después de que el chico les diera a conocer la noticia, el resto de jugadores estaban destrozados, incluso Carlos comenzaba a aceptar que esos eran sus últimos momentos con vida. Aún así, no estaba decepcionado, había conseguido sobrevivir un tiempo prolongado a pesar de la situación. Pero bueno, una vez Javier se despidió de Carlos, acordando reencontrarse en el más allá, se puso en marcha para cumplir con su parte de la batalla, acabar con los 2 rango S. Momentos después, luego de identificarlos, se presentó ante ellos, activando de inmediato varias habilidades de defensa, ya que en esa batalla tendría que utilizar todo su arsenal si quería salir con vida. Una vez estuvieron frente a frente, utilizó una de sus habilidades de rastreo para conocer las estadísticas de la criatura. Uno de ellos era del tipo defensa, quien al parecer contaba con 148 millones de vida, una cifra exorbitante, mientras que por suerte el otro era de tipo ataque y únicamente contaba con 1 millón de vida, estadística que para Javier era posible eliminar. De inmediato activó su aceleración para comenzar con el encuentro, en el cual pudo notar que el daño que causaba en una de las criaturas era demasiado bajo, así que si quería causar daño serio debía conectar ataques en su núcleo. Claro que decirlo era mucho más fácil que hacerlo, ya que la velocidad de ataque de la criatura estaba en otro nivel, al grado de tener que predecirlas para conseguir esquivarlas. Por suerte contaba con un as bajo la manga, ya que utilizando una especie de barrera, consiguió atrapar en un espacio limitado a la bestia de tipo defensa, por lo que ahora podría tener un enfrentamiento 1 versus 1, así que poniendo en marcha la misma habilidad de antes que le permitía multiplicar su poder de ataque, consiguió deshacerse del primer oponente. Lo malo de esto era que el hacerlo había acabado con prácticamente todo su maná, y aún le restaba acabar con la otra criatura. En otras palabras, tendría que hacerlo sin multiplicar el daño de sus ataques, mientras evitaba que le conectara un golpe crítico, ya que de hacerlo, perdería. Varias horas después, Javier, luego de entrar en un estado de concentración total, consiguió deshacerse de la bestia restante. Aún así, el estado en el que se encontraba era bastante serio. Sin embargo, al regresar al campamento se dio cuenta de que todos sus compañeros habían perdido la vida después del enfrentamiento, incluyendo a su mejor amigo Carlos. Claro que eso no era todo, ya que al igual que este último, Lee, la guerrera más poderosa, había pasado a mejor vida. Por otra parte, la criatura que había conseguido derrotarla, el monstruo clase apóstol, aún continuaba con vida, y ahora estaba por enfrentarse ante un destrozado Javier, el último humano en pie. Desafortunadamente, la batalla duró menos de lo esperado, ya que en el estado en el que el chico se encontraba, no fue capaz de hacerle frente a la criatura, que fácilmente le causó una herida mortal. Por suerte, gracias a una de sus habilidades, podía mantenerse con vida durante 1 minuto, algo que para su mala suerte no le servía de nada, y simplemente extendía su agonía, minuto en el cual comenzó a culparse de no haber escogido el nivel difícil, ya que de haberlo hecho quizá podría haberse vuelto mucho más fuerte, pero se convenció de que no todo era su culpa, ya que si el resto de jugadores hubieran hecho la mitad de lo que él hizo, la situación sería otra. Sin embargo, mientras pensaba en todo esto, se dio cuenta de que el cuerpo de Lee estaba resguardando una especie de ítem, así que luego de acercarse para revisarla, se dio cuenta de que era un visor de Uroboros, un artefacto capaz de retroceder el tiempo de una persona. Al notarlo, Javier no lo pensó 2 veces, y luego de prometerle al monstruo regresar para vengarse, regresó en el tiempo justo el día antes de que todo el apocalipsis comenzara. Claro, todo esto con el objetivo de esta vez por fin escoger el modo solitario y cambiar su futuro. Y sí, así comienza este webtoon, así que si te interesa la historia de Javier, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo subiendo de nivel con las mejores habilidades.
Pero bueno, una vez el prota apareció en su habitación, justo antes de que el fenómeno comenzara, aprovechó para desgustar algo de comida humana, ya que habían pasado años desde la última vez que la había probado. Aún así, poco después nos explica que el incidente había ocurrido justo en la víspera de Año Nuevo. Lamentablemente, al igual que la vez anterior, una vez dieron las 12, el fenómeno comenzó y cientos de monstruos comenzaron a emerger del cielo. Aunque antes de que estos fueran devorados, varios mensajes aparecieron ante ellos, informándoles que una especie de dios les había dado la oportunidad de salvar su mundo, enviándolos a una especie de laberinto tutorial. Y como era de esperarse, los distintos modos hicieron acto de presencia. Esta vez, sabiendo de lo que era capaz, Javier no cometería el mismo error de antes, elegir el modo fácil por temor, sino que iría por el premio gordo, el modo solitario. Después de esto nos explican un poco más sobre los distintos modos del laberinto. El modo fácil, un lugar donde las personas normales pueden sobrevivir con facilidad. El modo normal, donde la comida es escasa y los peligros son latentes a cada día. El modo difícil, un completo infierno que pone a prueba tus límites al extremo. Y por último, el modo solitario, en donde las personas no pueden encontrarse y únicamente puedes convivir con monstruos y NPCs. Y es precisamente ese lugar en donde el buen Javier estaba por adentrarse. Seleccionaste el modo solitario, que tengas suerte. Pero bueno, una vez el prota estuvo en ese lugar, se dio cuenta de que el escenario del primer nivel era bastante similar al del modo fácil. Sin embargo, recordó algo que Lee le había dicho. En el modo solitario, los NPCs eran prácticamente como personas reales, con pensamientos independientes. Momentos después, el chico se encontró con el guardián del laberinto, quien según el prota contaba con mucho más poder que Lee. Pero bueno, este le explicó los detalles de ese lugar, sobre cómo ahora mismo su mundo estaba siendo destruido por las bestias, pero él tenía la oportunidad de fortalecerse en el laberinto para sobrevivir. Por cierto, había algo que sorprendió al guardián. La mayoría de personas al escuchar sus palabras entraban en pánico, pero a diferencia de ellas, el chico ante él había mantenido la calma. Dejándose de lado, el guardián continuó con la explicación, revelándole que el laberinto contaba con más de 100 pisos, en donde cada 10 de estos se realizaban grandes cambios de dificultad. Mientras el guardián continuaba con información, Javier recordó las palabras de Lee, sobre cómo ese tipo le había dado una paliza únicamente por interrumpirlo. Así que lo mejor en ese momento era guardar silencio y acatar las indicaciones. Una vez el guardián terminó de explicarle las bases del laberinto, le obsequió una espada de bajo nivel, con la cual podría defenderse en los primeros niveles, además de una muñequera, que a pesar de estar en mal estado, podría servirle con los monstruos de los primeros pisos. Momentos después, el buen Javier emprendió su travesía en dicho laberinto. Una vez se marchó, el guardián llegó a la conclusión de que el chico tenía algo especial. Podía ver la sed de supervivencia en sus ojos, cosa con la que muy pocos contaban en ese lugar. Por otra parte, Javier por fin se había adentrado nuevamente en el primer piso. Comienza la misión principal. Una vez el prota comenzó a recorrer el primer piso del laberinto, recordó una conversación que había tenido hace tiempo con Lee sobre cómo en el modo solitario, la tienda era mucho más importante que en el modo fácil, ya que los ítems que podías conseguir en ese lugar podrían ser de mucha utilidad en la tierra. Así que esa fue la primera parada de Javier, en donde se encontró con un misterioso anciano con el apodo del Rey Perdido, quien al parecer era el encargado de la tienda, en la que por cierto no se encontraba ningún ítem. Esto porque según el anciano no tenía por qué enseñarle sus cosas a los novatos que no pasarían el primer piso, explicándole que si quería que le mostrara el catálogo, al menos debía completar la primera parte del piso 1. Javier no entendía bien lo que ocurría, pero como estaba bastante interesado en los accesorios, accedió, adentrándose de inmediato en la primera prueba. Al notar esto, el anciano quedó bastante sorprendido, ya que casi siempre los novatos terminaban aterrados después de escuchar sus palabras. Mientras tanto, Javier, que había comenzado con su viaje, notó que la estructura del primer piso era prácticamente la misma del modo fácil. O bueno, eso hasta que se encontró con el primer monstruo al que tendría que derrotar, una especie de rata mutante que rápidamente consiguió causar daño en la pierna del chico. Javier no podía creerlo. El jefe del quinto piso en el modo fácil se podría encontrar libremente en los pasillos del modo solitario, recordando que para derrotar a un monstruo como ese, habían necesitado de varios jugadores, ya que la velocidad de la rata era bastante alta. Sin embargo, ahora que se encontraba solo y que su nivel era más bajo, debía pensar en una solución. Además de esto, también recordó que según las palabras de Lee, la mayoría de jugadores del modo solitario escapaban de ese monstruo, pero llegó a la conclusión de que si quería ítems
ítems de gran valor, debía impactar al anciano de antes. Así que se tomó seriamente el enfrentamiento, y al final haciendo uso de una estrategia bastante arriesgada, que consistía en hacer uso de la muñequera de antes para neutralizar la velocidad de la rata, recibiendo de lleno su mordida. Afortunadamente su plan dio resultado, y gracias a eso se deshizo de la rata mutante. Una vez lo hizo, se presentó de nuevo ante el vendedor, esta vez no con las manos vacías, sino con su primera presa en ese nivel. El viejo quedó impactado. Era la primera vez que veía que un novato conseguía acabar con una rata de ese nivel en su primer día. Por otra parte, Javier le había llevado los ítems que había conseguido al derrotar a la bestia, a cambio de algunos accesorios útiles que pudiera encontrar en su catálogo, el cual el anciano, ahora que el chico se había ganado su respeto, le mostró. Pero bueno, el primer ítem que el chico quería adquirir era una especie de escudo bastante grande. El anciano sorprendido le preguntó por qué prefería un escudo en lugar de un arma con más índice de daño, pero el chico le contestó que con este último le sería más fácil deshacerse de las ratas. Sin embargo, dicho artefacto tenía un valor bastante elevado, dinero con el que Javier, que recientemente comenzaba el laberinto, no contaba. Pero para su sorpresa, el anciano se ofreció a obsequiárselo. Además, le mostró algunas pociones bastante valiosas que podría venderle a un precio bastante asequible. Pero aunque Javier estaba bastante interesado en ellas, sabía que por el momento no le serían de mucha utilidad, así que simplemente le solicitó un arco, con el cual se le facilitaría en gran medida acabar con ciertos monstruos. El anciano estaba bastante impactado con el buen juicio del chico, ya que parecía como si no estuviera ante un novato. Pero bueno, una vez las transacciones terminaron, el viejo le reveló dónde podría encontrar una especie de lago que le sería de mucha utilidad, ya que tenía el poder de curar heridas bastante serias. Momentos después, Javier continuó explorando el primer piso del laberinto, deshaciéndose fácilmente de un gran número de ratas con su nuevo escudo. Gracias a esto, consiguió obtener algunas habilidades bastante útiles, que según él solo había conseguido en el piso 20 del modo fácil. Así que sabía que estaba en el camino correcto para convertirse en el más poderoso. Una vez se deshizo de algunos monstruos, consiguió llegar hasta el manantial del que le había hablado el anciano de antes, el cual se encontraba en una especie de zona segura, donde los monstruos no podían acceder. Has descubierto la fuente de la vida por primera vez. Y tal como el anciano le había informado, apenas probó sus aguas, las heridas del chico fueron regeneradas de inmediato. Pero bueno, una vez en ese lugar, Javier aprovechó la zona segura para revisar una especie de chat, donde los jugadores del modo solitario podían comunicarse entre sí, y donde notó que al parecer Lee estaba teniendo algunos problemas con el primer piso, algo muy diferente a la chica fuerte y poderosa que había conocido en el futuro. Por otra parte, el chico aprovechó el espacio para compartir información valiosa a sus colegas, ya que tener más jugadores del modo solitario en el futuro sería de mucha ayuda. Una vez terminó con eso, el momento de experimentar con sus habilidades llegó. Javier comenzó a ingerir la carne cruda de la rata de antes, la cual obviamente generó una severa intoxicación en su organismo, pero de inmediato utilizó el agua del manantial para sanarse. Luego de hacerlo, repitió el proceso una y otra vez, hasta que luego de varios intentos consiguió la habilidad que estaba buscando. Has obtenido habilidad especial, resistencia a enfermedades. Ya que sí, esa era la manera como había conseguido un sinnúmero de habilidades en el modo fácil, y estaba seguro que en el modo solitario conseguiría duplicarlas. Después de esto, procedió a mantener la respiración al límite dentro del manantial, logrando desbloquear la habilidad apnea, que le permitía aguantar la respiración por bastante tiempo, y con la cual sería capaz de desbloquear habilidades de combate mucho más complejas. Por cierto, mientras lo hacía, continuaba brindándoles información valiosa a sus colegas dentro del modo solitario. Por otra parte, luego de un tiempo había conseguido dominar varias habilidades, como la de usar su habilidad de apnea para lanzar una ráfaga de cortes simultáneos a gran velocidad. Adquiriste la habilidad especial Ataque de Apnea. Obtuviste el título Jugador Habilidoso. Ahora que Javier contaba con habilidades de defensa, estaba listo para empezar a completar el primer piso del laberinto, por lo que una vez se adentró un poco más en las profundidades de este, se topó con un número bastante grande de oponentes. Claro, todos ellos ratas mutantes que intentaban mutilarlo. Lo raro era que el chico no estaba haciendo nada para defenderse, a pesar de estar recibiendo un daño bastante serio. Recibes muchos daños, estás muriendo. Sin embargo, justo cuando estaba por colgar los tenis, inició el contraataque, acabando sin muchos problemas con las criaturas que intentaban devorarlo. Bloqueaste perfectamente el ataque del oponente. Adquiriste la habilidad especial activa, bloquear. Y si se preguntan el por qué Javier se había puesto en esa situación, y bueno, resulta que según este último, las habilidades más útiles se adquirían estando al borde de la muerte. Claro que un error en esa instancia le costaría la vida,
prota. Sin embargo, era por eso que nadie estaba a su altura, ya que ningún jugador llegaría al extremo de arriesgar su vida únicamente por una habilidad. Pero para el capo de Javier, dejar de adquirir habilidades que podían salvar tu vida por el simple hecho de estar aterrado era un desperdicio. Una vez se deshizo de prácticamente todos los obstáculos en el primer piso, regresó hasta el manantial para recuperarse del daño recibido durante su misión. Claro que solamente lo hizo luego de adquirir un botín bastante grande de habilidades. Sin embargo, cuando el chico planeaba su siguiente movimiento, fue visitado por este extraño anciano de aquí, el cual luego de preguntarle al chico si era un aventurero, de inmediato lanzó un ataque demoledor. Por suerte, justo antes de recibir el impacto, Javier fue capaz de usar su escudo para bloquearlo. Aún así, el poder del ataque era demasiado fuerte, al grado de que lo mandó volar a varios metros de distancia. Sin embargo, el anciano quedó bastante sorprendido al ver la velocidad con la que Javier había reaccionado, además de que no había recibido demasiado daño después del impacto. Claro que todo eso era gracias a una habilidad que el chico había despertado recientemente. Pero bueno, una vez Javier se repuso del ataque, el anciano se presentó ante él como Aceheart de una manera bastante amable, pidiéndole disculpas por lo de antes y explicándole que solo quería probar sus habilidades. El chico al escuchar esto recordó que Lee le había hablado de ese tipo, el cual luego de atacarla la había tratado de una manera bastante despectiva por no ser capaz de bloquearlo. Pero ahora que él estaba frente al tipo, las cosas eran muy distintas. Claro que todo eso se debía a que se había ganado su respeto al bloquear su ataque, ya que según el anciano, la mayoría de aventureros con los que se encontraba eran simple basura. Pero bueno, dicho anciano le explicó que él se encontraba en búsqueda de su diosa, a lo que Javier le preguntó qué tipo de diosa era la que buscaba, ya que según él, en ese laberinto existían varios tipos de dioses, algunos que prestaban su fuerza a los jugadores y otros que más bien intentaban destrozarlos. Sin embargo, después de escuchar el nombre de la diosa que buscaba, Javier quedó impactado. Él conocía el paradero de esta última. Esto debido a que en medio de una conversación con Lee, le había comentado que en cierto piso del laberinto se había encontrado con una diosa, lamentablemente sin vida. Aunque al final el chico tomó la decisión de guardarse la información para no buscarse problemas. Por otra parte, dicho anciano, después de reconocer que el prota no era un jugador ordinario, se ofreció a enseñarle la técnica con la que había lanzado el ataque de antes y con la cual podría aprender un nuevo estilo de lucha. Claro que si tenía prisa, era libre de continuar al siguiente piso. Esto porque según él, la mayoría de jugadores estaban apurados para regresar a la Tierra. Aunque ya sabemos cuál fue la respuesta de Javier, que no estaba ahí simplemente para completar las pruebas, sino para convertirse en una leyenda. Momentos después, el anciano procedió a explicarle en qué consistía su técnica, recordándole que cuando alguien aprendía a utilizar una espada, desarrollaba habilidades para mejorar en esta, así como si utilizaba un arco o un escudo. Sin embargo, su técnica se basaba principalmente en utilizar su propio cuerpo como un arma. Gracias a esto, al sumar armamento a su técnica corporal, el daño se incrementaría en gran medida. Y una vez sentadas las bases de su poder, el anciano transfirió su conocimiento al cuerpo del prota, consiguiendo desbloquear en él su técnica definitiva. Has recibido las enseñanzas del fundador de la técnica Airak. Has obtenido habilidad suprema, técnica Airak. El prota notó que gracias a esta técnica, incluso un simple anillo podría causar un daño equivalente al de una espada de nivel promedio. Pero bueno, una vez el prota contaba con una nueva habilidad, el anciano entabló un combate con este último para comprobar el nivel que Javier había alcanzado. Esta vez, gracias a la nueva técnica, el chico era capaz de seguir el ritmo en combate. Momentos después, luego de terminar con el enfrentamiento de prueba, el prota en agradecimiento le reveló la información que poseía acerca del paradero de su diosa. Al principio el tipo parecía incrédulo de las palabras de Javier, pero este último logró probar sus palabras al revelarle algunos datos importantes de lo que Lee le había hablado. Al darse cuenta de que sus palabras eran ciertas, el anciano no sabía cómo agradecerle al chico, quien había revivido las esperanzas del tipo de reencontrarse con su razón de vivir, así que en agradecimiento le obsequió un anillo bastante valioso, con la cual, gracias a la técnica con la que ahora Javier contaba, podría servirle como un arma letal. Pero bueno, una vez el prota se despidió del anciano, llegó a la conclusión de que el momento de pasar al segundo piso había llegado. Claro que antes de eso, revisaría una especie de habitación secreta, cuyo contenido era bastante valioso, y de la cual sabía, gracias a sus conocimientos de su estancia en el modo fácil. Sin embargo, este me parece un buen momento para terminar con el resumen, aunque tranquilos, luego de esto suceden muchas cosas, como que el prota tiene que atravesar una serie de trampas para obtener el contenido de la habitación secreta, además de que por fin se enfrenta a
contra jefe del primer piso. Claro que todo eso sucede en la siguiente parte, la cual les propongo algo. Si este video llega a los 5000 likes y 2000 comentarios en una semana, lo traeré la próxima. Así que ya saben. Además, no se olviden de suscribirse. Ya estamos a pocos subs de los 100,000. Sin más, sayonara.